que llevan metodología de la investigación. Entonces, la primera parte va a ser un poco de recuerdo, ya después lo otro específicamente de la parte epidemiológica, ¿ya? Entonces, estos son los aspectos que vamos a tocar en la primera parte. Es la definición, principios éticos, los diseños epidemiológicos en general, estudios experimentales y estudios observacionales descriptivos. La siguiente parte pues son los estudios observacionales analíticos, o sea, la clase número 9. La clase número 8 es hasta estudios observacionales descriptivos. Hay que recordar esto también, ya ustedes saben, que lo que tratamos es, cuando hablamos de diseño de investigación epidemiológica, lograr una aproximación teórica para abordar un problema. Y ya a partir de ello también ustedes saben de que una investigación inicia a partir de un problema. Nunca parte o inicia con la identificación del diseño. Y ese es el error que a veces cometemos, ¿no? Que cometen ustedes o que cometemos todos. Decimos, quiero hacer un estudio sobre tuberculosis y mi diseño va a ser tal. Entonces es un poco complicado de que podamos definir un diseño antes de haber identificado primero el problema, porque a partir del problema, ya ustedes en metodología han visto, a partir del problema se derivan las hipótesis y a partir de las hipótesis vamos a plantear los objetivos, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. Entonces en este ejercicio que se desarrolla se define y condiciona la forma, los procedimientos y el análisis que vamos a desarrollar. Miren, definimos la forma, los procedimientos que vamos a desarrollar y finalmente el análisis a utilizar en la investigación. Entonces eso es importante que recordemos. Hay una serie de utilización de diferentes formas para aproximarnos a responder eventuales hipótesis de trabajo. El diseño de investigación nos permite eso, aproximarnos a responder eventuales hipótesis de trabajo. De ahí que yo les digo, para poder plantear un diseño tenemos primero que plantear un problema. A partir del problema surge la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Eso ya saben ustedes también, ¿cierto? ¿Qué es? Es la respuesta al problema, ¿no? La hipótesis es la respuesta al problema. Y por lo tanto el diseño obedece al tipo de problema o variable. Otra cosa importante, el diseño va a responder al tipo de problema. No es al revés, no es que yo voy a decir primero el diseño y después voy a plantear el problema. No, primero tengo que tener el problema y dependiendo del tipo de problema que yo planteé, voy a decir qué diseño de investigación epidemiológica voy a desarrollar. Por eso, como dice acá, por eso es importante definir adecuadamente el problema o circunstancia investigada. Entonces, resumen, para poder plantear un buen diseño, tenemos que plantear primero un problema de investigación. Si no, no va a haber coherencia entre lo que ustedes quieren hacer y entre lo que ustedes han planteado como problema. Miren, si del diseño de investigación conocemos poco, ahí es importante, cuando ustedes conocen muy poco de los diseños de investigación, lo primero que tienen que hacer es un diseño descriptivo. Ese es otro concepto que tienen que recordar. Cuando se conoce muy poco del problema, la primera aproximación la hacemos a través de un diseño descriptivo. ¿Por qué? Eso también lo dijimos cuando hablamos de descripción epidemiológica, porque los diseños descriptivos lo que van a hacer es generar hipótesis. Pues en mi estudio descriptivo, por ejemplo, yo veo de que una determinada enfermedad es más frecuente en un grupo de personas, plantearé la hipótesis o plantearé el problema. ¿Por qué es más frecuente esta enfermedad en este grupo etario? La respuesta a ese problema serán mis hipótesis y dependiendo de eso ya haré otro tipo de diseño, ¿no? Entonces, por eso que es importante saber de que cuando tenemos poco conocimiento sobre un problema, lo primero que tenemos que hacer es estudios descriptivos. Y de ahí van a ver ustedes cuando hablemos de brotes epidemiológicos, lo primero que hacemos es la descripción epidemiológica. Porque a partir de la descripción epidemiológica vamos a generar las hipótesis de trabajo que van a ser luego contrastadas o comprobadas a través de los diseños analíticos. Los dos conceptos, diseños descriptivos y tenemos diseños analíticos. ¿Cuándo usamos los descriptivos? Si el problema a investigar es poco conocido, conocemos poco sobre ese problema. ¿Para qué? Para generar hipótesis. Generar las hipótesis, ¿qué me van a permitir comprobar las hipótesis? Los diseños analíticos. Entonces ahí tiene coherencia con lo que les digo. Voy a plantear mi problema. Planteado mi problema, dependiendo qué perspectiva tiene,
diré si es un diseño descriptivo o es un diseño. Acá, para recordarles eso, también ya saben ustedes: planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis. ¿Y el diseño dónde está? Luego de la formulación de la hipótesis. Luego viene la recolección de los diseños, de los datos referentes a las variables independientes y dependientes, cálculo de las medidas de asociación, control de variables extrañas a la asociación de estudio, verificación de la significancia estadística e interpretación de los resultados. Entonces, miren lo que involucra el ciclo de investigación y dónde está ubicado el diseño. El diseño está ubicado luego de la formulación de la hipótesis. Y luego sigue todo lo que ustedes conocen, pues los cálculos de las medidas, el control de las variables extrañas, que hoy día también las vamos a ver, cómo podemos controlar estas variables extrañas asociadas al estudio, la verificación de la significancia estadística y luego la interpretación de los resultados. ¿Ya? Entonces, recuerden nuevamente, el diseño no está antes del planteamiento del problema, sino está después del planteamiento del problema y cuando formulamos la hipótesis. ¿Por qué? Porque en la hipótesis vamos a encontrar las variables y ahí vamos a definir si solo queremos describir las variables o queremos buscar una asociación, y dependiendo de eso vamos a utilizar o vamos a escoger un determinado diseño. Objetivo de la investigación epidemiológica es describir el estado de salud de las poblaciones, explicar la etiología de las enfermedades, predecir el número de casos de enfermedad y la distribución del estado de salud dentro de la población y controlar la distribución de la enfermedad en la población. Entonces, miren, estos son todos los objetivos de la investigación epidemiológica. Primero, describir, evidentemente tenemos que describir primero los hechos. Segundo, explicar la etiología, la causa de la enfermedad. Luego, ver cuál es el número de casos que podrían presentarse, o sea, también nos permite predecir el número de casos de la enfermedad y la distribución del estado de salud y controlar la distribución de la enfermedad en la población. Y ya dijimos, el fin último de la epidemiología es el control, la prevención y control de los daños a la salud. Bien, con esas pautas generales, como digo, que ya ustedes las conocen, recordar esto también, que seguro han desarrollado, que son los principios éticos aplicados en el contexto de la investigación, y eso se llama la bioética, ¿no? La bioética. Esto surge, ya ustedes también deben haber escuchado, surge luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial se cometió una serie de atrocidades. Dentro de esas, por ejemplo, se disparaba, dice, a los judíos, pues, ¿no? Para ver cuál era el efecto de un disparo a corta distancia, a mediana distancia. Otra atrocidad, que inyectaban tinta de color azul en los ojos de los judíos para ver si cambiaban de color. Miren, eso en el contexto de la investigación. Todas esas atrocidades, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, fueron los que cometieron esas atrocidades, fueron llevados a un juicio, pues, ¿no? Y de ahí surgen los primeros principios llamados los principios de Nuremberg, que es un decálogo que nos plantean cuáles son los criterios que debemos tener o qué condiciones debemos de tener en cuenta para poder realizar investigación en seres humanos. Luego también hay una cosa más cercana a lo ocurrido en Nuremberg. En Estados Unidos, en el año 32, se comenzó a desarrollar un estudio sobre sífilis. ¿Y qué es lo que querían comprobar ellos? Querían comprobar si las manifestaciones clínicas de la sífilis en las personas de raza negra eran diferentes a las manifestaciones de las personas de raza blanca. Miren, y para lograr eso, ¿qué se hizo? Se hizo de que las personas infectadas con sífilis sigan la historia natural, pese a que ya en el año 47 ya se conocía la penicilina. Entonces, como consecuencia de eso también surge, pues, este famoso informe de Belmont, donde se plantean los principios éticos y directrices para la protección de sujetos humanos de investigación, y que es uno de los primeros documentos escritos sobre bioética. Y ahí reconocen los siguientes principios. El principio de la autonomía, que se traduce en que la autonomía, cuando hacemos evidente la autonomía en el contexto de la investigación, cuando hacemos el famoso consentimiento informado, ¿no? Ahora decimos, usted está de acuerdo, le decimos pues también, no como a veces hacemos el consentimiento informado, que hacemos 10 hojas con palabras técnicas, se lo entregamos a que lea a la persona y la persona no la entiende, ¿no? Entonces a eso está referido la autonomía, y también la autonomía está referida a quienes se la aplicamos, ¿no? Porque, por ejemplo, perdemos autonomía cuando una persona está en una cárcel
y se le pide que participe en una investigación. ¿Por qué? Porque de todas maneras participar en una investigación va a significar de que tenga algunos privilegios. Entonces ahí cortamos la autonomía también. Entonces esas cosas hay que tener en cuenta. Como les decía, el principio de autonomía se ve reflejado cuando hacemos el tema del consentimiento informado. Luego, el otro principio es de la práctica profesional beneficente y de la justicia. Justicia en el contexto de equidad, ¿no? Beneficente, ¿qué buscamos? Buscamos pues el beneficio, no vamos a buscar de que la persona se dañe, y eso debe orientar nuestra investigación. Y el tema de la no maleficencia está referido a primero no hacer daño, ¿no? Nuestro famoso principio, prima uno uno sere, entonces referido en el contexto de la no maleficencia. Entonces los 4 principios bioéticos que en la actualidad debemos de tener en cuenta cuando hacemos investigación experimental en humanos es la autonomía, la beneficencia, la justicia y la no maleficencia. Bien, entonces ya hemos tocado todos esos temas. Ahora yo les voy a mostrar una serie de tipologías de clasificación de diseño de investigación que de repente se complementan con lo que les han enseñado, o de repente aparecen algunas cosas de más o algunas cosas de menos. Eso no quiere decir que se contraponen, así es, en investigación se han hecho una serie de tipologías dependiendo de la perspectiva que nosotros tengamos para clasificar los estudios. Entonces esta perspectiva, por ejemplo, está referida a la temporalidad. Y en ese contexto acá tenemos el presente, acá tenemos el pasado y acá tenemos el futuro. Y en razón a ello podemos clasificar los diseños, por ejemplo, si hacemos en el presente como estudios transversales, o también llamamos estudios de prevalencia. Si el estudio es hacia atrás, es retrospectivo, ahí hablamos de los famosos, generalmente los llamados estudios casos y controles. Los estudios casos y controles generalmente son retrospectivos, no siempre son retrospectivos. Y si tenemos la perspectiva del presente hacia el futuro, hablamos de los estudios de corte. Y ahí, cuando hablamos de estudios de corte, hablamos de la posibilidad de poder identificar la incidencia, ¿no? Entonces, el otro concepto que se utiliza también en términos de estudios transversales o estudios longitudinales es dependiendo del número de medidas. Si yo hago una sola medición, estoy hablando de estudios de prevalencia, estudios transversales. Si yo hago más de una medición, estoy hablando de estudios longitudinales. También es una clasificación tomando en cuenta el número de mediciones que vamos a realizar. Esto está en su libro de Bonita, ¿cierto? Sí. Un libro de Bonita. Acá, ¿qué es lo que deben de tener? Miren, acá cómo clasifica ensayos clínicos, ensayos aleatorizados controlados, ensayos comunitarios, ensayos de intervención en comunidad, y en su libro hay un tipo de ensayo más, pues, ¿no? ¿Cuál es? Ensayo de campo. Ensayo de campo, ¿no? El ensayo de campo. Que aparece acá, ensayo de campo. Y la característica del ensayo de campo, ¿cuál es? Que se hace en personas, comunidades, individuos sanos, ¿cierto? Esa es la característica de ese tipo de ensayos. Luego tenemos otra cosa que tienen que recordar acá, es, miren, esto de acá, la unidad de estudio. Hay un solo tipo de estudio, tipo de diseño que tiene como unidad de estudio a la población. Ese se llama estudio ecológico o estudio de correlación. Ya miren, estudio ecológico o de correlación, que es diferente a lo que les han dicho en metodología. Me decía, ¿no? Hay transversales correlacionales, ¿cierto? Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. Este es ecológico o de correlación, así se llama. No se confundan con el transversal correlacional, eso no tiene nada que ver con un estudio ecológico. El transversal es estudio transversal. Acá estamos hablando de estudios ecológicos o sinónimo de correlación y que tiene como unidad de estudio, es el único diseño de investigación epidemiológica que tiene como unidad de estudio a la población. Entonces, si en el examen le viene un diseño donde les habla de que la unidad de estudio es la población, no se les ocurra poner descriptivo, no se les ocurra poner caso control, no se les ocurra poner de corte, ¿no? Si hablamos de estudios observacionales. ¿Ya? Entonces, esa es otra cosa que deben de recordar.
¿Por qué? Porque yo les advierto, en el examen pues, les va a venir diseños, tipos de diseño para que ustedes identifiquen a qué tipo de diseño corresponde lo que les vamos a presentar. Entonces, no es adivinanza, sino ustedes tienen que tener los contenidos teóricos para poder identificar cada uno de los diseños. Otra forma de clasificar es esta, aquellos con control experimental y sin control experimental. Con control experimental, ahí hablamos de los estudios experimentales, con asignación aleatoria y sin asignación aleatoria. Con asignación aleatoria, llamados ensayos clínicos, sin asignación aleatoria, ensayos comunitarios. Dentro de los observacionales, muestreo por la enfermedad, miren, entonces si el diseño parte del muestreo por la enfermedad, ese se va a llamar o estudio transversal o estudio caso control. Si el muestreo es por la exposición, se va a llamar estudio longitudinal. Todos esas tipologías que hemos presentado, seguramente a ustedes les han mostrado algunos más en metodología de investigación, con fines prácticos y desde el punto de vista didáctico y académico, yo les recomiendo que aprendan este de acá, este que les estoy mostrando, donde ya nosotros hemos tratado de resumir todo lo que se ha dicho en las otras transparencias, y si ustedes aprenden bien esto, va a ser fácil que identifiquen el tipo de diseño al cual se enfrentan cuando se les ponga en la evaluación. Entonces acá, dos cositas a recordar. Primero, hemos puesto acá la realidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuanto más cerca estén a esta palabra realidad, quiere decir que son estudios que tienen mayor potencia para demostrar asociación causal. Y acá recordamos lo que les decían en el estudio de causalidad. La evidencia experimental, decía, ¿no? Entonces, ¿eso de qué depende? Del tipo de diseño. Ya van viendo ustedes, cuando hablamos de estudios en general, los diseños que tienen mayor potencia para demostrar causalidad se llaman estudios experimentales, ¿cierto? Esos son los que tienen mayor potencia. Si hablamos de los diseños observacionales, el diseño que tiene mayor potencia para demostrar asociación causal se llama estudio de corte. ¿Ya? Esos dos conceptos son fundamentales. Ahí les digo, recuerden bien esto porque esto es fácil. Ya también partimos sobre la premisa de que ustedes saben que es un estudio observacional y que es un estudio experimental, ¿cierto? Entonces, para que ustedes empiecen a hacer el análisis de un tipo de diseño, lo primero que tienen que identificar si es observacional o es experimental. ¿Y eso de qué va a depender? Si intervenimos o no intervenimos, o si el investigador interviene o no interviene. Si el investigador interviene, será un estudio experimental. Si el investigador no interviene, se va a llamar observacional. Entonces miren, en los diseños observacionales tenemos acá dice D, estos son los descriptivos, y este es A, son los analíticos. Los estudios experimentales son analíticos. Ahí no hay división de descriptivo y analítico. En los estudios observacionales sí tenemos los descriptivos y los analíticos. Y vean, dentro de los descriptivos tenemos reporte de casos, serie de casos, ecológicos y los transversales. Cuando los transversales son no comparativos, entran dentro del grupo de los descriptivos. Cuando los transversales son comparativos, entran dentro del grupo de los analíticos. Ya tengan también ese cuidado. Luego tenemos los diseños de casos y controles, y luego tenemos los estudios de corte, que pueden ser prospectivos, retrospectivos o antispectivos. ¿Ya? Entonces acá, para resumir, nuevamente, los que tienen menos potencia para demostrar asociación causal son el reporte de casos, ¿no? O sea, con un reporte de casos yo no voy a poder demostrar asociación causal. Otra cosita también, recordarles, el reporte de casos, hay que diferenciar de lo que es reporte de casos de lo que son serie de casos. ¿Qué lo diferencia? Primero, deben recordar que la serie de casos y el reporte de casos está referido a eso, a los casos que vamos a investigar, casos. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un reporte de casos. La característica de un reporte de casos, según la literatura, y eso va a servir para el examen, porque alguna literatura, ustedes revisan, dice, si tiene 2 casos o menos, eso es reporte de casos. Para fines del examen, de aprendizaje, si hay 10 o menos casos, eso se llama reporte de casos. Más de 10 casos, ya hablamos de serie de casos. Y miren lo que estamos hablando, estamos hablando de casos. Entonces, el reporte de casos lo que hacemos es reportar casos poco frecuentes, generalmente es eso,
casos poco frecuentes. ¿Por qué? Primero porque son infrecuentes, segundo porque tienen importancia desde el punto de vista diagnóstico. Ejemplo, les digo, ejemplo de un reporte de casos. Hay cuadros de meningoencefalitis producidas por agentes raros. Listeria monocitogenes, por ejemplo, es un microbio que produce meningitis. Entonces, eso en el mundo hay poquísimos casos. Entonces, eso se hace un reporte de casos. ¿Con qué finalidad? Fundamentalmente, primero, con la finalidad de que cuando hay pacientes con meningitis pensemos de que una posibilidad etiológica es listeria, que no solamente es meningococo, que no solamente es hemófilos. Y la otra finalidad es para que también orientemos el tratamiento o la intervención terapéutica. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Describimos el caso, cada uno de los casos en términos de edad, sexo, síntomas, evolución del caso. Los juntamos 10 o menos casos y estamos hablando de reporte de casos. Si por el contrario tenemos más de 10 casos, y eso es lo que generalmente se hace, por ejemplo, cuando ustedes dicen vamos a estudiar las características clínicas y la evolución clínica de los pacientes con tuberculosis, y juntamos en un año 400 casos de tuberculosis y comenzamos a hacer la descripción de las características clínicas, comenzamos a hacer la descripción de la evolución clínica, eso se llama serie de casos. ¿Ya? Entonces, eso es importante que recordemos y sepamos diferenciar. Miren, como ven ustedes, son los diseños que tienen menos potencia para demostrar causalidad, pero tienen su utilidad porque a partir de estos estudios a veces podemos descubrir grandes situaciones. Una de ellas fue este tema de la talidomida, por ejemplo, con las malformaciones congénitas. ¿Surgió a partir de qué? De un reporte de casos. Entonces llamó la atención de la comunidad médica y se comenzó a hacer la investigación y se concluyó luego a través de un estudio caso-control de que la talidomida estaba relacionada con la presencia de malformaciones congénitas. Entonces tiene su valor, tampoco es que no sirven, ¿eh? Tiene su valor en el contexto de la investigación epidemiológica. ¿Para qué? Para dar pistas y luego, a través de los otros tipos de diseños, podamos nosotros comprobar la existencia o no de una determinada asociación. Bien, entonces eso como una parte inicial. Ahora vamos a hablar de la investigación experimental. Entonces, como dice ahí, un experimento consiste en hacer un cambio en el valor de una variable, ¿no? Dicho de otra manera más simple, consiste en intervenir, pues, ¿no? En manipular variables. Esa es la investigación experimental. Por lo tanto, permite al investigador elegir sus variables y mediante la manipulación de ellas en un ambiente controlado, miren las características que tiene. Primero, que se manipulan. Segundo, un ambiente controlado. ¿Qué es lo que busca? Busca la evidencia que apoye la hipótesis planteada. Eso es lo que pretende el estudio experimental. ¿Cómo clasificamos los estudios experimentales? Entonces, miren, como habíamos partido en la lámina anterior, lo primero que tenemos que preguntarnos cuando estamos analizando un diseño es decir, ¿es experimental o es observacional? Si hay intervención, decimos es experimental. Entonces, cuando ya sabemos que es experimental, nos vamos a este cuadrito que está acá mostrado. Y ahí hay 4 posibilidades cuando se trata de un estudio experimental. Puede ser un experimento verdadero, puede ser un experimento aleatorizado incompleto, puede ser un cuasi experimento o un pre-experimento. ¿Qué es lo que nos va a definir cada uno de ellos? La siguiente pregunta, si yo ya definí, este es un estudio de intervención, es un estudio experimental, la siguiente pregunta que tengo que hacerme es, ¿hay o no hay randomización o aleatorización? Si hay randomización, me quedo con que puede ser un experimento verdadero o puede ser un experimento aleatorizado incompleto. Entonces miren la secuencia, cuando ustedes comienzan a leer el párrafo del tipo de la metodología, comienzan a ver, primero, hay intervención, sí, entonces experimental, segundo, hay randomización, porque se lo va a decir, se lo van a decir en la lectura, si hay randomización, existen solo 2 posibilidades, o es un experimento verdadero o es un experimento aleatorizado incompleto. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos, ¿hay medición basal? Si hay medición basal, ya vamos quedándonos solo con experimento verdadero. Y la siguiente pregunta, ¿hay grupo de comparación?
Si hay grupo de comparación, hay medición basal y hay randomización, eso se llama experimento verdadero. ¿Qué nombre toma cuando nosotros estamos en la parte clínica? El experimento verdadero clásico es el ensayo clínico controlado aleatorizado. Ese es el experimento. Entonces no hay discordancia con lo que les hemos mencionado anteriormente, ¿no? El ensayo clínico controlado está referido a este experimento verdadero. Entonces el ensayo clínico controlado aleatorizado es un experimento verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque hay randomización, hay medición basal y hay grupo de comparación. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia con el experimento incompleto? Que no hay medición basal, solamente hay randomización y hay grupo de comparación. Entonces dice, no nos dice que hay randomización, entonces nos vamos a ver si es un cuasi experimento o es un pre-experimento. Entonces, si no hay randomización, la siguiente pregunta es, ¿hay medición basal? Si la respuesta es sí, y estamos llegando, vamos viendo, puede ser esta, ¿no? Puede ser un cuasi experimento, puede ser un pre-experimento, ¿cierto? Si hay medición basal, o es un cuasi o es un pre. ¿Qué diferencia un cuasi de un pre? En el cuasi experimento hay grupo control. Muy bien, entonces si hay medición basal y hay grupo control, eso se llama cuasi experimento. Es un casi experimento. Si hay medición basal, pero no hay grupo control, eso se llama pre-experimento. Y en el grupo de seminario les ponía el ejemplo clásico, ¿no? Que, ¿cómo sería un pre-experimento? Yo les tomo un pretest a ustedes, luego 6 semanas les damos clases de epidemiología y luego les tomamos un post-test. Ese es un pre-experimento. Otra forma del pre-experimento es, hay intervención y hay grupo control. Eso también es un pre-experimento. Entonces la mitad de la promoción les doy el curso de epidemiología y a la otra mitad no les damos el curso de epidemiología. Y luego los evaluamos. Eso también es un pre-experimento. El otro tipo de pre-experimento es, a todos les hemos dado la clase y después les tomamos el examen. Eso también es un pre-experimento. ¿Ya? Entonces miren, cuando hablamos de estudios experimentales, la randomización nos va a conducir, en primer lugar, luego la presencia o no de medición basal y luego la presencia o no de grupo control. Y de acuerdo a eso voy a definir si es un experimento verdadero, ensayo clínico controlado, es un experimento aleatorio incompleto, es un cuasi experimento o es un pre-experimento. ¿Listo? ¿Entendido? Ya con eso resuelven todo, ¿ah? Sí, por favor. Ah, ya. Acá, cuasi experimento, hay medición basal y hay grupo control. En cambio, en el pre-experimento, cuando hay medición basal, no hay grupo control. ¿No? No hay grupo control. En cambio, en el cuasi experimento, lo que no existe es la randomización. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Algo más? Sí, por favor. ¿Dónde existe randomización? Ah, ya. Acá miren. Acá les he puesto así, con colores, randomización R, entonces acá les he puesto R, randomización, ¿no? Acá, ya. O es la medición basal, medición final, y X es la intervención. Entonces vamos a decir, vamos a hacer un estudio randomizado, vamos a medir si una persona tiene o no tiene anemia. Si hacemos eso, estamos haciendo medición basal. Luego a uno le voy a dar un medicamento X y al otro no le voy a dar el medicamento. Ah, eso es intervención. Y luego, después de un tiempo de la intervención, voy a medir al grupo que recibió y al grupo que no recibió. Entonces ese es un ensayo clínico controlado, aleatorizado o un experimento verdadero. ¿Por qué? Porque hay randomización, medición basal, intervención y medición final. Y grupo control, ¿no? Y grupo control. ¿Sí? ¿Con eso se completa? Sí, por favor. ¿Perdón? Ah, es que los dos tienes que randomizar. En el grupo control y en el grupo experimental tienes que hacer randomización. Por eso le he puesto R a los dos. R de randomización, o aleatorización, como quieran decir ustedes, ¿no? Porque los dos tienen que haber, pues. ¿Ya? O sea, los dos los randomizamos. O sea, no solamente vamos a randomizar al que recibe el medicamento, sino al que no va a recibir la intervención también tiene que ser randomizado o aleatorizado. Ya vamos a ver para qué hacemos la randomización también. Y eso vamos a ver cuando veamos control de variables, para ver sesgos, errores, ahí vamos a ver para qué sirve la randomización. Sí, dime. En el experimento aleatorizado incompleto, bueno, pasamos.
hay medición basal. Eso lo diferencia del experimento verdadero, ¿no? Hay randomización, no hay medición basal, hay intervención evidentemente y hay grupo control. En cambio acá, en el experimento verdadero, hay medición basal. Entonces, sobre el mismo ejemplo, si yo voy a hacer la intervención de anemia, no voy a medir primero quiénes tienen y quiénes no tienen anemia, no voy a hacer medición basal, simplemente los voy a randomizar un grupo que recibe y otro grupo que no recibe, y luego voy a medir posteriormente. Ese es un experimento aleatorizado incompleto. Sí, por favor. Este es el grupo control y este es el experimental, porque ahí está la intervención, ¿cierto? Acá intervengo, entonces este es el grupo de intervención y este es el grupo que estoy controlando para ver cómo interviene el medicamento, el fármaco, la sustancia que estoy administrando. Listo, ¿algo más? Entonces pasamos. A ver, ya respondan a esto rapidito. Miren, este está facilito. Dice, queremos probar que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B para tratar la anemia. Justo, para tal fin se selecciona aleatoriamente 100 sujetos para recibir el tratamiento A y 100 para recibir el tratamiento B. Si interviene, se administra el medicamento, se compara eficacia. ¿A qué diseño corresponde? ¿Experimento verdadero? Verdadero. Listo, ¿qué es? Dice, queremos probar que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B para tratar la anemia. Para tal fin, se selecciona aleatoriamente 100 sujetos para recibir el tratamiento A y 100 para recibir el tratamiento B. Se interviene, se administra el medicamento y se compara la eficacia. ¿Qué sería? A ver, entonces vamos a decir, primero, ¿hay aleatorización? Sí. Entonces, si hay aleatorización, nos vamos acá. O es verdadero o es incompleto. No hay otra posibilidad. Esa es la otra cosa que tienen que recordar bien. Si le dice hay aleatorización, ya olvídense de cuasi y de pre. ¿Es o experimental verdadero o es un aleatorizado incompleto? No hay otra posibilidad. Segunda pregunta. ¿Hay medición basal? No hay medición basal. No, por lo menos no menciona, acá no dice que haya medición basal. Luego si interviene, entonces este sería ¿un qué? Un experimento aleatorizado incompleto. Acá para que sea un experimento completo tendríamos que poner a todos los pacientes previo al ingreso se les hizo una evaluación, ¿no? En algunas situaciones no hay necesidad de poner que se hizo evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque tácitamente uno entiende que los pacientes que ingresan no tienen el problema que estamos investigando, ¿no? Y ahí está el ejemplo que les hemos puesto en el seminario, por ejemplo, ¿no? El seminario, ese ejemplo, no, en ningún lugar dice que se hizo la medición basal, pero por lo que conocemos nosotros de la infección intrahospitalaria y del contexto que nos dice, sabemos de que esos pacientes, para que entren al estudio, no debían tener la enfermedad inicialmente. ¿Ya? Eso es importante que tengan en cuenta. Este es un ensayo, ya le dijimos, este es un experimento aleatorizado incompleto. ¿Por qué? Porque no mencionan acá, no hay en ningún lugar que diga que se hizo la medición inicial para que ingresen los pacientes. Acá tendría que decir, acá se ingresaron pacientes que previamente tenían anemia. Para que digan que previamente tenían anemia, ¿qué se tuvo que hacer? Medición basal, pues, si no, ¿cómo sé yo que tuvieron anemia? ¿Está bien? Listo. Acá el ensayo clínico controlado aleatorizado es llamado el experimento completo o verdadero. Dice diseño ideal frente a al cual se comparan todos los demás diseños. Entonces el diseño ideal es este diseño, el ensayo clínico controlado aleatorizado. Y ahí está, dice clínico porque interviene sobre pacientes. Es controlado porque involucra la comparación de efectos de tratamiento. Es aleatorizado porque los investigadores asignan la exposición sobre la base del azar. Y este es el adicional, es enmascarado ciego. Y ahí hay un concepto también de enmascaramiento o de enceguecimiento, ¿no? Entonces ahí hablamos de simple ciego, doble ciego y triple ciego. Hablamos de simple ciego cuando el que recibe el medicamento no sabe que está recibiendo. Doble ciego, el que recibe y el que da. cuando el que recibe y el que da no sabe. Y triple ciego,
El que recibe, el que da y el que analiza no saben cuáles son los medicamentos. ¿Por qué? Porque ahí se puede dar los sesgos, pues, ¿no? Los sesgos. Como yo sé que yo soy el investigador, estoy viendo un medicamento A, y si yo sé que el medicamento A es el que me interesa, puede llevar a sesgo para que yo pueda dar una mirada más subjetiva a este tema. O el que analiza también, ¿no? Se ve tentado a tratar de favorecer al medicamento que yo estoy investigando. Entonces, por eso se hace el tema del enmascaramiento o enceguecimiento. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Ahí está, produce la evidencia, lo que les decía, ¿no? La evidencia más poderosa. Segundo, puede ser el único diseño para algunas preguntas de investigación. Y tercero, a veces produce una respuesta más rápida y económica que estudios observacionales. También, a veces, un estudio experimental, un ensayo clínico controlado, electrizado, puede darnos respuestas más rápidas que un estudio observacional. De ventajas, ahí viene el tema del costo. El costo es uno de los elementos más importantes, tanto en términos de tiempo como en términos de dinero. Algunas preguntas no pueden ser resueltas a través de experimentos, sí, pues no, sí, hay algunas preguntas que ponen en riesgo la vida del paciente. Yo no voy a someter a un experimento sabiendo de que la persona se va a morir. Entonces, en esas circunstancias, hay algunas preguntas que no las podemos resolver a través de los experimentos. Esa es otra desventaja. La otra desventaja es de que las intervenciones estandarizadas pueden ser diferentes a la práctica cotidiana, y eso es lo que ocurre a veces, ¿no? Se hace una investigación y luego cuando se lanza al mercado aparecen los efectos colaterales que hacen que suspendamos la comercialización del medicamento. ¿Por qué? Porque es diferente los resultados cuando hacemos el experimento que cuando hacemos el manejo de manera cotidiana en la población. También la otra desventaja es que tienden a restringir el alcance y a limitar las preguntas del estudio, porque son muy específicas las preguntas y de estudio en este tipo de diseños. Esto también, recordarles que seguro que ya lo han visto, las fases, fase 1. Acá recordarles que la fase 1 en voluntarios sanos, que permite demostrar la seguridad del compuesto y orientar hacia la pauta de administración más adecuada para estudio posterior. Entonces, ¿qué vemos en la fase 1? Seguridad. ¿En quiénes? En voluntarios sanos. En la fase 2 nos brinda información preliminar sobre la eficacia del producto y establece la relación dosis-respuesta. ¿En qué se realiza? Con un número limitado de pacientes. Entonces, la fase 2 nos permite la eficacia preliminar y establecer la relación dosis-respuesta. Fase 2. Fase 3, evalúa la eficacia y seguridad del tratamiento. Acá ya evaluamos la eficacia y la seguridad del tratamiento. ¿En qué? En condiciones de uso habitual. Estos son los estudios terapéuticos de confirmación. Y en la fase 4 es la fase de comercialización, ¿no? Y ahí miren, por eso miren acá dos palabritas. Dice eficacia, vemos en la fase 3. Y hablamos de efectividad y seguridad cuando estamos en la fase 4. ¿Por qué? Porque la efectividad está referida al impacto que va a tener en la población. Por eso se habla en términos de efectividad, ¿ya? Entonces, en la fase 3, lo que vamos a ver, la eficacia y seguridad, y en la fase 4, la efectividad y la seguridad en la utilización clínica. Cuando ya se hace, esto se hace post comercialización, cuando ya se comienza a vender el medicamento. Ya en condiciones reales, ¿no? Porque todo hasta acá son condiciones ideales, condiciones de laboratorio, y acá ya en condiciones reales, cómo se va a comportar el medicamento, y lo que vamos a ver es la efectividad y la seguridad en la utilización clínica. Entonces, ¿para qué nos sirven pues los ensayos clínicos? Para hacer una elección juiciosa del mejor tratamiento, ¿no? Para eso nos va a permitir la investigación experimental, nos va a permitir a nosotros hacer una elección juiciosa del tratamiento. Vamos a preguntarnos, ¿qué le conviene más a mi paciente? ¿Operarlo o prescribirle tratamiento farmacológico? ¿Darle el medicamento A o el medicamento B o ninguno? Y, casualmente, estas respuestas van a ser dadas a través de los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Por eso dice, una de las máximas contribuciones de la epidemiología de la medicina ha sido aplicar la concepción y la técnica de estudios experimentales en seres humanos. Esa es la máxima contribución. Y ahí tenemos que conocer estos temas de significancia y relevancia clínica.
Lo que ya les decíamos cuando hablábamos de las mediciones de la fuerza de asociación y cuando hablábamos de causalidad. Miren lo que dice acá: los resultados de un estudio pueden ser estadísticamente significativos y no ser necesariamente o no ser clínicamente importantes o relevantes. Entonces, por este motivo, los ensayos clínicos aleatorizados y otros estudios deben incluir dentro de sus resultados estos indicadores, que ya los hemos revisado también cuando hemos hablado de medidas de impacto potencial, medidas de fuerza de asociación, hemos revisado, pero con otro nombre, evidentemente. Entonces, ¿y qué datos nos tienen que dar? El RRR, que es la reducción relativa del riesgo, que cuando hablamos de enfoque de riesgo y medidas de las fuerzas de impacto potencial, este RRR se llamaba fracción atribuible o fracción etiológica, ¿recuerdan? En ese contexto, pero en el contexto de ensayos clínicos se llama reducción relativa del riesgo. Luego tenemos que tener en cuenta también la reducción absoluta del riesgo, el RAR. Y eso también, de manera similar, cuando hablamos de enfoque de riesgo y de medidas de impacto potencial, le dimos un nombre. Eso se llamaba, en ese contexto, ¿cómo se llamaba? Riesgo atribuible. ¿Se acuerdan? Riesgo atribuible, en ese contexto. Y luego tenemos un dato importantísimo a recordar, que es el famoso NNT, que nos permite hablar de la relevancia clínica de un ensayo. O sea, dicho de otra manera, de la eficacia del tratamiento. ¿Ya? Entonces, tres conceptos. No solamente tenemos que buscar que haya significancia estadística, sino tenemos que ver estos elementos, que es la reducción relativa, la reducción absoluta del riesgo y el famoso NNT. Este es otro concepto también dogmático que deben recordar. Cuando ustedes hacen su análisis de los NNT, tienen que recordar esto, que cuanto más pequeño es el NNT es mejor. De ahí decimos, un NNT ideal será de 1, pues, ¿no? Un medicamento que tiene un NNT de 1 es un medicamento ideal. Quisiéramos tener ese tratamiento, ese medicamento, esa intervención terapéutica, idealmente, eso es lo mejor. Y por eso acá dice, cuanto más reducido el NNT, el efecto de la magnitud del tratamiento es mayor. ¿No? A la inversa, cuanto más reducido es el NNT, mayor es la magnitud del efecto del tratamiento. Si no se encuentra eficacia en el tratamiento, la reducción absoluta del riesgo sería 0 y el NNT va a ser infinito. Eso es lo que no buscamos, ¿no? Lo que buscamos es el menor número, diferente de 0, para ver el impacto que tiene el tratamiento que estamos queriendo aplicar. Y ahí viene, conociendo esta información, podemos responder esas preguntas iniciales. ¿Es mejor el tratamiento A, el tratamiento B? ¿Es mejor intervenir laparoscópicamente, por cirugía abierta? Este valor nos va a permitir responder a eso y nos va a permitir a nosotros escoger el mejor tratamiento. Esto también un poquito de recuerdo. Acá solamente les quiero hacer una mención. Cuando hablamos de incidencia en expuestos, cuando hablábamos en el enfoque de riesgo, ¿a qué nos referíamos con la incidencia en expuestos? El que está expuesto al factor de riesgo, ¿cierto? En el contexto de ensayos clínicos, la incidencia en expuestos son los que reciben el tratamiento, ¿no? Por eso les hemos puesto acá, reciben el tratamiento, esos son los expuestos. Y los que no reciben el tratamiento, que estamos investigando, es la incidencia en los no expuestos. El riesgo relativo es la incidencia entre los que reciben menos entre la incidencia entre los que no reciben. Cuando el medicamento es eficaz, el RR siempre va a ser menor que 1, ¿cierto? ¿Ya? Cuando el medicamento está teniendo efecto, el riesgo relativo va a ser menor que 1. Y ya sabemos cómo interpretamos el RR menor que 1. ¿Cómo se interpreta? El medicamento tiene un efecto protector con respecto a la enfermedad. Luego tenemos el RRR, que es 1 menos el riesgo relativo. Esto se obtiene a través de un cálculo matemático, ¿no? ¿Por qué? Porque el RRR es igual a esto, incidencia en no expuestos menos incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos. Eso también nos da el RRR. Miren, por eso les decía, el RRR es similar a la fracción etiológica. ¿Por qué? Porque la fórmula del RRR también es incidencia en los no expuestos menos la incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos.
que si lo traducimos matemáticamente a través de un artificio es igual a esto, a 1 menos RR por 100. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, la reducción relativa al riesgo, la interpretación es similar a lo que es la fracción etiológica o fracción atribuible. Y el RRA es, la interpretación es similar a la fracción, al riesgo atribuible. Y el NNT es el número necesario a tratar, que lo que buscamos con el número necesario a tratar es de que este sea lo más bajo posible. Cuando se acerca a 1, vamos diciendo que este es un medicamento que tiende a ser ideal. Vamos a ver con los ejemplos que están acá. Y acá hemos puesto dos tipos de tratamiento: tratamiento A, el tratamiento no A, el tratamiento B y el tratamiento no B. Y hemos obtenido estos resultados. Una incidencia de 8, de 0.8. Y miren los impactos son similares, ¿no? Los riesgos relativos son similares. Entonces, si nosotros nos guiamos para elegir entre un medicamento y otro, y utilizamos el riesgo relativo, la reducción relativa o la reducción absoluta del riesgo, tenemos la posibilidad de que tengamos dificultades. Entonces, lo ideal para la elección y para ver la eficacia terapéutica es el NNT. Y el NNT la inversa de la reducción absoluta del riesgo. Entonces, con lo que les hemos dicho ya, ¿cuál sería el medicamento que elegirían ustedes? De 50. ¿El primero o el segundo? El primero. El primero. ¿Qué significa 50 de NNT? Necesita 50 pacientes para que sea efectivo. Exacto. Necesitamos tratar a 50 personas para que un resultado sea favorable. ¿Ya? Eso. Entonces, por eso le decíamos, el medicamento ideal es aquel que tiene un NNT de 1. Entonces, si mi NNT es de 1, quiere decir yo trato a 1 y 1 mejora. Y de ahí viene el concepto que cuanto el NNT es más bajo, es mejor. Entonces nosotros cuando tenemos 10 medicamentos y tenemos NNT, tenemos que escoger aquel medicamento cuyo NNT es el más bajo. ¿Cómo se interpreta? Esto se interpreta que para tener un resultado favorable o una curación, debemos tratar a 50 con el medicamento A. Con el medicamento B tenemos que tratar a 500. Entonces evidentemente vamos a elegir el NNT de 50. Y acá se los estoy simplificando. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver, dice, hay medicamentos que tienen NNT 50 y este 500, y yo escojo el de 500. Esto es un comentario nomás que les hago, para que no vean de que es tan simple. ¿Por qué? Porque tengo que ver costos, tengo que ver efectos colaterales también del medicamento. Porque yo puedo tener un medicamento que doy a 50 y mejora 1, pero estos 50 que no mejoraron empeoraron por las reacciones tóxicas del medicamento. ¿Ya? Entonces, en términos simples, les digo, cuando para el examen, utilizar este concepto, pero no es tan simple, porque tenemos que ver otros elementos para definir qué medicamento vamos a utilizar. ¿Ya? En conclusión, el ensayo clínico, y acá otro comentario, ¿qué significa un RRR de 20%? ¿Qué significa? El 20% de los pacientes. Si damos tratamiento a todos, reduciremos la enfermedad en 20%. 20%, ¿no? A eso quiere decir. Entonces la reducción es el impacto del tratamiento en términos porcentuales y el RAR es el impacto en términos de incidencia. ¿Está bien? Eso es lo que les dijimos también en la clase de riesgo, enfoque de riesgo, en la clase de enfoque de riesgo. Listo, entonces el ensayo clínico es el estudio clínico que posee el nivel de evidencia más alto para demostrar que el procedimiento médico que se realiza es el más adecuado con los conocimientos científicos que existen en ese momento.